Emiliano, por favor. 7:30 de la tarde. Yo me voy a sentar. 3 autobiografías feministas. Van a subir sillas. Les ruego que se las dejen a las personas que, por razones de edad como yo, la necesitan. Sí. Gracias. Nada, gracias. Están viniendo las sillas, un segundito, me esperan. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, acompañándonos esta tarde. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Estamos hoy aquí en el Ateneo de Madrid, institución creada en 1835. Abro comillas. Una de las libres asociaciones de ciudadanos, espontáneamente nacidas a la sombra de la libertad, sin más estímulos que el de su propia ilustración, que se juntan para esparcir gratuitamente las luces. Palabras del discurso de inauguración de esta casa, palabras de Cánovas, citando al Duque de Ríos. Yo soy Juan López, inspector de Educación. He tenido el honor de participar desde el gabinete del secretario de Estado de Educación en esta legislatura en la elaboración de la nueva Ley de Educación, que no es ajena a la temática de esta tarde. Es para mí una gran satisfacción como conciliario de Educación de la agrupación ateneísta Agustín Argüelles, que nos acoge hoy aquí, haber promovido esta convocatoria, a la que lamentablemente no puede acompañarnos nuestro presidente al encontrarse en Cuenca por el fallecimiento ayer de su hermano. El feminismo es una de las tradiciones políticas de la modernidad. El feminismo afirma que ninguna persona puede ser oprimida a causa de su sexo y que en consecuencia la jerarquía sexual debe ser suprimida. El sexo existe y es binario, se observa, está en cada una de nuestras células y no se puede cambiar. Sin embargo, hay una corriente actual para la que el sexo ha entrado en insolvencia ontológica. De tal modo que a veces leemos como si tuviera algún sentido que el sexo se atribuye, pero lo cierto es que el sexo no se puede cambiar. Nacemos con él y nos hace pertenecer a un grupo indeleble. Cada célula de nuestro cuerpo está sexuada. No obstante, estamos sufriendo, decía, el delirio de una ideología que, utilizando una neolengua, retuerce los significados, llamando sexo a las nuevas actividades sexuales, ignorando todo lo demás. Pues bien, para hablar de feminismo tenemos aquí tres autoridades de primer orden. Amelia Valcárcel, filósofa y feminista.
catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vicepresidenta del Patronato del Museo del Prado, miembro del Consejo de Estado desde 2006 hasta 2023, con más de 20 obras publicadas sobre educación y sociedad, ética y política. Laura Freixas, periodista, escritora y feminista, fundadora en 2009 de la Asociación Clásicas y Modernas, novelista, ensayista, traductora y editora, profesora en varias universidades de Estados Unidos, Virginia, Illinois, Dartmouth, entre otras, con más de 20 obras publicadas. Ana Pérez Cañamares, poeta y feminista, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con más de una docena de poemarios publicados. Su carrera poética comienza con La alambrada de mi boca, en 2007. Autora de más de media docena de cuentos y relatos como Por favor sea breve, Al otro o Al otro lado del espejo. Premio de Poesía Blas de Otero, Villa de Bilbao, 2012. Towanda Rebels, escritoras y artistas. Un dúo de escritoras, artistas, creado en 2017, formado por Zúa Méndez y Teresa Lozano, dedicado a combatir la explotación sexual de mujeres y niñas. En 2018 publican Hola Guerrera, un libro que trata sobre la cultura de la prostitución y la pornografía. Y en 2020 estrenan la obra Sex Toy, la rebelión de las muñecas, que denuncia las violencias contra las mujeres. Y para moderar el acto, dejo en esa responsabilidad y en el uso de la palabra a estas dos últimas. Zúa y Teresa, tenéis la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las tres escritoras por invitarnos a moderar este acto. Muchísimas gracias por esta convocatoria masiva. Estamos esperando unas sillas que están fabricando, tranquilas, llegarán. Pero yo quería dejar aquí constatar el hecho de que el feminismo llena salas mucho más grandes, así que aquí dejo la nota para el Ateneo. Merecíamos estar en la sala grande. Convocado tres mujeres, tres voces, pero yo me atrevería a decir que nos han convocado desde el nosotras. Y de esto y de muchas más cosas esta tarde vamos a hablar con ellas, más bien van a hablar ellas, no nos engañemos. Esperamos que mucho y muy bien. Y para hacerlo hemos pensado en presentarlas o confrontarlas con algunos de los fragmentos de los libros. Tenemos Adolescencia en Barcelona, 1976, escrito por Laura Freixas, Rebeldes, de Amelia Valcárcel, y La mujer imposible, de Ana Pérez Cañamares. Los tenéis, por cierto, aquí. La Moderna no se va a ir, lo van a firmar todos los que queráis. Estos tres libros son tres autobiografías que pertenecen a momentos diferentes en la historia de España. Y esto es muy interesante porque yo creo que nos puede ayudar a situarnos en un espacio de genealogía. Aquí se van a ir repitiendo palabras esta tarde, vamos a hablar de nosotras, de una genealogía, y vamos a hablar, probablemente, estando aquí Amelia Valcárcel, de una agenda, y dentro de esa agenda, por supuesto, tenemos que hablar de dónde está la voz y cuál es el espacio de las mujeres. Laura, que ha hecho muchísimas conferencias sobre la voz de las mujeres y la necesaria voz de las escritoras a la hora de configurar ese nosotras, las mujeres, y Ana, vamos a tener que preguntarnos cómo se configura esa identidad de las mujeres en el espacio que nos dejan para ello. Entonces, sobre todo esto, a mí me gustaría preguntaros, para empezar, así a las tres, a quien quiera contestarme, ¿cómo es de difícil titular una autobiografía? ¿Y por qué vuestros títulos? Yo tengo una amiga muy querida. Yo tengo varias amigas que se llaman Celia. Es así. Y tengo una muy querida que es
profesora titular de literatura en la Universidad de Córdoba, la cual ha dedicado todo su trabajo a la autobiografía. ¿En qué consiste la narración autobiográfica? Ella sí podría responder a esta pregunta bien, quizá yo no tanto. En la autobiografía siempre hay que tener en cuenta que por su mayor parte es falsa. Es decir, las personas que narran su propia experiencia tienden a arreglarla, dejarla mejor. Celia es especialista en saber cómo de falsa es una autobiografía. No que es falsa, que eso ya sale, ¿no? Es cuándo. ¿Y por qué? Resulta que la gente de teoría de la literatura tiene una metodología fantástica donde sabe por el tipo de preposiciones que empleas, el tipo de repeticiones que haces y tal, cuando es mentira todo lo que estás contando. Esto es grave porque claro, te tienen cazada, ¿no? Entonces, ella es la que tiene que responder a esto. La llamamos la próxima vez cuando pidamos la sala más grande también. Y el asunto es, bueno, yo no escribí una autobiografía, Laura sí, porque me la he leído y es una autoheterobiografía, es una biografía familiar, es todo, ¿no? Es contar un ambiente entero, ¿no? Y yo recuerdo esto como muy impresionante. No, yo no he llegado a tanto. La mejor autobiografía, a ver, hay varias autobiografías en la literatura española magníficas. Por ejemplo, la de Ramón y Cajal es magnífica. Lo de los 80 años de Ramón y Cajal, cuando cuenta, voy a contar lo que se ve a los 80 años en el mundo, es excelente. Probablemente la mejor autobiografía, yo pienso, que me puedo equivocar, que me ciega la pasión, escrita en español en este siglo que ya ha transcurrido, ha sido la de Carlos Castilla del Pino, Pretérito Imperfecto, donde él cuenta, digamos, toda su experiencia terrible, sobre todo de la guerra civil y de la posguerra, ¿no? Pero casi todas las buenas novelas casi siempre son autobiográficas. La Plaza del Diamant no es autobiográfica, pero da igual, o sea, te cuenta algo que está ahí porque alguien se ha fijado, ¿no? Mercé, Rodoreda en este caso. Lo mío no llega tanto. Yo empecé simplemente porque estaba tan enfadada que me tenía que quitar aquello de encima como fuera. ¿Usted por qué es como es? Dice, no sé, pero mira, voy a contar esto por si viene a casa. Y de paso me olvido. Yo todavía no me he atrevido a hacer una autobiografía, ¿no? Quizá vosotras sí. Yo he hecho un bosquejo donde solo al final, muy al final, caigo en lo de siempre. Dice, vamos a filosofar un poco. ¿Por qué después de todo la rebeldía no es tan espontánea como creemos, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto rebelarse? ¿Por qué cuesta tanto mirar de cara a cara a la libertad? ¿Por qué amamos las cadenas? Y es la gran pregunta que está planteada al menos desde el siglo XVIII. O sea, desde que se presenta la idea de libertad como una posibilidad, la pregunta es, vale, pero ¿por qué no la seguimos? Si resulta que es tan maravillosa, tan luminosa, tan hermosa, tan como tú has dicho, y que aquí estamos para la libertad, y que, pues mira lo que cuesta, ¿eh? Porque hay que ver la cantidad de cosas que se pueden meter por el medio para que no. Pero yo sobre todo he venido aquí para dos cosas. Y voy a empezar a decirlas porque luego las repetiré. Una, lo que estaba pasando ahora yo no me lo esperaba y no me las daré jamás de más lista de lo que soy. Yo lo que está pasando ahora no me lo esperaba de ninguna manera. O sea, es un retorcimiento en el camino de tal intensidad y extrañeza que yo creo que yo no me esperaba y nadie más.
No me hagáis creer que alguno lo había visto, pero no. Yo he venido para contar que esto era inesperado y que enfrentarse a lo inesperado es raro, que te descoloca. Y dos, he venido aquí a hablar bien de Nayat El-Hashmi. No me digáis, entre todos los frentes que el racionalismo tiene abierto, precisamente porque la libertad no es un suceso inmediato en el que quepa entrar con inmediatez, el multiculturalismo es uno de los grandes. No me digáis que haber escuchado a Nayat no es una gran suerte, que tener una cabeza como la suya no es una gran suerte, que el bellísimo catalán en que se expresó no es fantástico de oír, y que por fin en ese balcón saliera Nayat y supiera hacer esto. Hola. A ver, ¿esto está encendido? Sí. Hola, bueno, estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias al Ateneo, a todas vosotras, a las Towanda por moderar este acto, a David por organizarlo. Bueno, yo voy a contestar la pregunta que habéis hecho sobre la dificultad de titular. Me he quedado pensando en mi título. Mi título es como muy neutro, Adolescencia en Barcelona. Y yo creo que eso se debe a algo que entendí después, mediante libros, que es como yo entiendo las cosas, leyendo el de Caroline Heilbrunn, Contar la vida de una mujer, donde esta profesora norteamericana explica cuál es la dificultad peculiar o las dificultades peculiares que tienen las mujeres cuando escriben autobiografía, y una de ellas es la falta de modelos de individualidades, digamos, celebradas de su propio sexo. Es decir, para las mujeres el presentarse como protagonistas y como sujetos de su propia vida es visto como algo que embarazoso, como algo que no está bien. De hecho, eso responde también a otra pregunta que alguna vez me he hecho, y es ¿por qué hay tan poquísimos? O sea, sabemos que las mujeres escriben más diarios que los hombres. Por lo menos en las épocas en que esto se ha estudiado, pues se ha demostrado que era así, y sin embargo se publican, dentro de que el diario íntimo es un género bastante escaso, pero se publican muchos más diarios de hombres que de mujeres. Por ejemplo, en el caso español, pues prácticamente casi el único diario de escritora que a mí se me ocurre es el de Rosa Chacel, pero vamos, hay poquísimos, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, yo he observado que las mujeres que publican diarios de algo, por ejemplo, diarios de enfermedad, diarios de cárcel, diarios de alguna experiencia, porque el erigirse a sí mismas como protagonistas de su propia vida sin más, les parece una cosa inconscientemente que creo que está mal visto en una mujer, mientras que no está mal visto en los hombres, el encontrarse, digamos, a uno mismo interesante. De modo que, respondiendo a la pregunta, yo creo que puse este título como para esconderme un poco entre líneas y decir, bueno, yo hablo de mí, pero en realidad no estoy hablando de mí, estoy hablando de una época, estoy hablando de una ciudad, estoy hablando de una generación. Sin embargo, a medida que iba reflexionando sobre eso, pude escribir luego otra autobiografía que se llamaba A mí no me iba a pasar, o sea, ya pasar a la primera persona del singular. Pero esto es una autobiografía que es a medias autobiografía en singular y a medias una autobiografía de mi generación. Hola, buenas tardes a todas. Lo primero que tengo que hacer es casi pedir disculpas porque Juan me ha presentado como una autoridad en feminismo. No lo soy, yo soy una recién llegada, estoy aquí encantada de estar, pero más bien como aprendiza que como autoridad. Lo digo con orgullo, no con falsa modestia. A ver, el título para mí es una cosa... el bautizar algo, el encontrar su esencia,
para mí es un momento importantísimo de la escritura, porque yo entiendo la escritura como un proceso de aprendizaje también. Nunca sé a dónde me va a llevar. Yo, por ejemplo, escribiendo este libro he aprendido muchísimo le he dado importancia a cosas que me habían sucedido y que una las va integrando como puede, y solo escribiéndolo me he dado cuenta de verdad del eco que puede tener en tu vida y hasta qué punto se puede negar pues eso, la trascendencia que puede tener algo, ¿no? Pues, por ejemplo, los abusos que cuento que me hicieron en el metro con 8 o 9 años. Yo a nivel personal lo tenía eso como muy asumido, y cuando me he puesto a escribirlo me he dado cuenta del peso biográfico, ¿no? Y entonces el momento de titular para mí es una revelación, ¿no? Cuando ya llevaba bastante escrito y tenía un montón de títulos que no me convencían, llegué a La mujer imposible, porque en realidad me di cuenta de lo que estaba escribiendo era de la imposibilidad absoluta de encarnar en una sola vida todos los mandatos que recibimos las mujeres. Y dije, esto es absolutamente imposible. No me extraña que nos rompamos mentalmente, emocionalmente y físicamente, ¿no? Porque en una parte del libro hablo de la fibromialgia como una enfermedad de cuerpos rotos por las tensiones, ¿no? Y es imposible, a mí me dio la clave de muchas cosas, del sentido y del resumen del libro, ¿no? Yo no he intentado escribir en ningún momento sobre nosotras. Tengo una poética por ahí muy antigua que dice: escribo sobre mí porque yo soy cualquiera, pero inevitablemente sí que había una invitación a las lectoras a sumarse a ese nosotras, porque yo no tengo ni capacidad ni autoridad ni para hablar en ese plural, pero creo que sí que había esa invitación al reflexionar sobre mi vida, lo dice muy bien Amelia en su libro. Yo, como la fibromialgia, entre otras cosas, me ha quitado la memoria, pues no me aprendo las cosas de memoria. Entonces todo lo tengo subrayadito. Amelia dice por aquí que, a ver si lo encuentro, la biografía de cada una tiene que ser analizada en una trama completa de significados, porque lo que somos y cómo hemos llegado a serlo es política. Entonces, bueno, desde ese ánimo me cojo a mí como conejillo de indias, digamos, e intento expandir desde mi vida los significados y los lugares que me ha llevado a ocupar, pues, esta vida como mujer en esta época. Yo me veo en la obligación de darle la razón a Laura. Y para darle la razón voy a citar el primer libro autobiográfico con sentido en más de un sentido, que disfrutamos, que son las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau. Empieza de esta humilde manera. Emprende una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre seré yo. Solo yo. Conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de cuantos he visto, y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen. Esto es el fin.
Es que han puesto el listón altísimo. ¿No se oye? ¿Sí se oye? Sí. Sí, pero está rojo. Creo que se quedan sin pilas. Bueno, no pasa nada. Pero se oía, esa ¿Se oía? ¿Sí? Vale. Bueno, gracias Amelia por recordarnos a nuestro querido Rousseau. Ahora entendemos mejor lo de que las mujeres solo servimos para cuidar a los hombres, está claro. Que ahí ya estaba dejando patente lo que pensaba de sí mismo y lo que pensaba también de nosotras. Y, de todo el mundo. Y de todo el mundo, de todo absolutamente. Pero retomando las palabras de Ana, me gustaría comentar que nosotras, a pesar de pertenecer a otra generación diferente a la vuestra, yo creo que muchas de las aquí presentes, me encanta que estemos tantas mujeres jóvenes, me encanta que estemos mujeres de todas las generaciones, pero me encanta también que estemos mujeres jóvenes, apoyando, sintiéndonos parte de lo que escribís, sintiéndonos parte de lo que decís, sintiéndonos parte de la agenda feminista, por supuesto, y sintiéndonos parte de muchas cosas que contáis en los libros y que leyéndoos de verdad que ha pasado mucho tiempo, pero precisamente porque son autobiografías, o casi, feministas, aunque tú acabes de llegar o sientas que acabes de llegar, realmente sí que está esa mirada de mujer feminista, y quiero poner el feminista, no solo escribís como mujeres, sino analizando realmente desde lo personal es político, desde esa idea radical de repensar lo que nos ha ocurrido, y ahí es donde resuena con nosotras, y ahí es donde resuena incluso aunque estemos hablando de otra época, aunque estemos hablando de otros contextos, porque todas en mayor o menor medida lo hemos vivido, ¿no? El ser mujer en esta sociedad, y también hemos vivido esta orfandad, el no tener referentes, el no encontrarnos en los libros que leemos. Por lo tanto, os quiero agradecer muchísimo a las tres lo que habéis escrito y todos vuestros libros, por supuesto, porque somos muy fans y os animo muchísimo a que las leáis porque realmente se aprende muchísimo también de una misma y también de todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Luego iremos a hablar, yo creo, de la agenda feminista. Pero yo quería sobre todo subrayar que los hombres han decidido, o muchos, sobre todo críticos, que la autobiografía, por ser un género específicamente, no específicamente, pero que en los últimos años sobre todo ha cogido muchísima fuerza a las mujeres, de repente parece como denostado, ¿no? De repente parece como algo que tiene menos valor. Y sin embargo, como decía, creo que tiene un valor inmenso. Entonces me gustaría que analizáramos un poco por qué se empeñan en hacernos creer, incluso en las críticas que leemos de muchos señores, que todos estos libros que hablan de nuestras vidas no son importantes, no son relevantes precisamente porque, bueno, estamos cayendo un poco en hablar de las cositas de las mujeres, ¿no? Que no es lo universal, no es como cuando escriben ellos, ¿no? Que hablan de todo, sino que estamos hablando únicamente de la experiencia femenina. ¿Quien quiera comentar algo al respecto? Yo puedo seguir leyendo a Rousseau. Es que este párrafo merece ser escuchado. Dice que la trompeta del juicio final suene cuando quiera. Yo, con este libro, me presentaré ante el juez supremo y le diré resueltamente: he aquí lo que hice, lo que pensé y lo que fui. Con igual franqueza dije lo bueno y lo malo. Nada malo me callé ni me atribuí nada bueno. Si me ha sucedido emplear algún adorno insignificante, lo hice solo para rellenar un vacío de mi memoria. De verdad, es que el estándar está muy alto. Está muy alto, o sea, yo no sé cuántas de nosotras, voy a excluir a todos los nosotros que también estáis, ¿no? Somos capaces de decir: yo resueltamente me presentaré ante el juez supremo. Y además lo voy a poner en su sitio. Sí, hay que ser un poco peculiar.
digamos que las mujeres más bien, me puedo equivocar mucho, ¿no? Escriben bajo el pisotón. Dice, ay, me duele, debe ser que alguien me pica, me estás pisando, voy a contarlo un poco, ¿eh? Perdona, pero yo, si no te importa, me voy a contar que me estás pisando. El juez supremo no ha aparecido todavía, no tiene día previsto, no, yo la trompeta, no, o sea, no, y el patriarcado, esa cosa que no existe, tiene totalmente estudiada una cosa que le llama cultura de la queja, que está muy bien cuando la usa el patriarcado, o sea, cuando por ejemplo el patriarcado multicultural usa la cultura de la queja y dice, no hay derechos, yo qué sé, todos los grandes de la cultura de la queja, que hay varios, ahí, mira qué bien lo hace, otra gente por el estilo, y cuentan su vida también, entonces está muy bien contado, porque Edward Said cuenta lo suyo, yo, pues imagínate, por favor, todos los grandes franceses, Camus cuenta lo suyo, todos, hay que llorar, lloremos y tal, pero jolín, que Maripili cuente lo suyo, ¿a qué le importa? O sea, ¿qué se ha creído Maripili? ¿De cuándo acá la experiencia de Maripili, que como mucho es, me estabas pisando, me estabas pisando, hablan las hormigas ahora? Es que los insectos también son convocados ante el justo juez. No, a ver, tenemos un pequeño problema de tamaño. Ya sé que el pequeño es el problema, el tamaño del problema, sin embargo, como tiene que ver con el tamaño jerárquico, a ver, todo lo que hagan las mujeres es poco. Hagan lo que hagan, porque estamos especializadas en cosas insulsas. Es decir, cosas de las cuales no se pueden sacar ulteriores consecuencias. Mientras que, por el contrario, la experiencia masculina se enfrenta a todas las ultimidades. Que a fulanito se le rompió un zapato. Perdona, no era cualquier zapato. Era el zapato en sí. Y significaba, sabe Dios qué enormidad en el futuro de la humanidad completa y su capacidad de superarlo. Eso, ¿por qué? Porque fulanito lo va a hacer muy bien. Sin embargo, a mí lo que me extraña de esto, apunto paréntesis y cierro, es, todo el mundo sabe, y los que habéis estudiado psicología, sobre todo psicología cognitiva, sabéis, que las mujeres tienen un registro lingüístico mucho más avanzado, fuerte, bien establecido y amplio que los varones, por término general. Esto es así. Incluso las menos dadas se les da bien. Es que es así. ¿Cómo es posible atemorizar hasta que calle a alguien que, sin embargo, parece dotada, en principio, de una enorme capacidad de narrarse? Debe haber una cantidad de miedo libre inimaginablemente grande. Si queremos pensar lo que nos pasa sin el miedo, no vamos a entender lo que nos pasa. Porque está ahí. Y ahora somos. Bueno, para mí la idea fundamental del patriarcado es la equivalencia entre lo masculino y lo humano, es decir, la idea de que el verdadero ser humano es el varón, lo masculino es lo humano y lo humano es lo masculino, y la experiencia femenina, en la medida en que no coincida con la masculina, es una desviación de la norma, una excepción, algo marginal, algo sin interés. Entonces, como explica muy bien Amelia en esta autobiografía Rebeldes, que al final se vuelve más filosofía que autobiografía, los modelos masculinos que tenemos para todo, porque no tenemos, como bien habéis dicho, genealogía, son unos modelos que se presentan como universales, pero que sin embargo están fortísimamente sexuados.
Es decir, se presentan como universales, pero son completamente inalcanzables para nosotras. Y ahora pondré un ejemplo, pero antes quiero citar una frase que yo tampoco tengo mucha memoria, pero esta sí que me la sé, de Rebeldes, porque es una frase entre muchas que me encanta, que dice: los hombres no nos temen ni nos admiran, se erigen siempre en jueces. Es que, de verdad, lo veo ante mí muchas veces esto, ¿no? Entonces, esta ambigüedad de los modelos que se presentan como universales, humanos, pero que realmente son masculinos, yo creo que como escritoras lo hemos podido ver cuando hemos buscado modelos de vidas de escritores. Cuando yo era adolescente y ya sabía que quería ser escritora, el gran escritor, el gran modelo era Cela, de quien mi padre repetía encantado todas las anécdotas que Cela contaba de putas y burdeles. Claro, entonces a mí como que aquel modelo me resultaba un poco difícil de seguir, ¿no? Y mi abuela, esto lo cuento en la adolescencia, ¿no? Mi abuela estaba bueno, pues impresionadísima porque Cela decía coño en televisión. ¿Os imagináis a una escritora diciendo coño en televisión y siendo aplaudida por ello? Entonces, bueno, los modelos que teníamos, en realidad no me acuerdo si era esta la pregunta, pero los modelos que yo recuerdo haber tenido de adolescente de lo que era ser escritora eran los modelos de escritoras españolas que estaban entonces más o menos en el candelero, que eran Ana María Matute, Carmen Laforet y Carmen Martín Gaite, pero que realmente las tres habían tenido un recorrido que luego, estudiando e investigando, me di cuenta que era muy típico de escritoras, que era empezar muy jóvenes, como deslumbrando mucho por su juventud y su encanto y pisando muy fuerte, y luego desvaneciéndose, convirtiéndose en amas de casa, católicas, alcohólicas, madres de familias numerosas, amas de casa deprimidas. Católicas, alcohólicas. La Foret se convirtió al catolicismo y Ana María Matute a la botella. Yo, por suerte, me eduqué en el liceo francés y pude tener los modelos de escritoras francesas, como Simone de Beauvoir o Colette. Y por eso soy muy consciente de la importancia de tener modelos. Pregunta, me gustaría aprovechar para leer un fragmento de tu obra, porque de hecho empiezas con esto, más bien, ¿no? Dices, soy mujer, un poquito más, está bien empezar así, ¿no? Y un poquito más adelante, conviven en mí fuerzas tan contrarias que son el equivalente psicológico de los potros de tortura donde mis antepasadas fueron desmembradas. Me he tragado y digerido malamente todos los tópicos y mensajes sobre qué es ser mujer, qué es ser una mujer de mi tiempo, aunque ni siquiera pueda decir con exactitud cuál es mi tiempo, ni qué ideas son heredadas, impuestas o conscientemente asumidas, ni mucho menos cómo se encarna un ideal y su opuesto. Tampoco puedo trazar la línea que separa el daño emocional de los dolores físicos, peajes que hay que pagar religiosamente por haber corrido esta carrera y continuar en su inercia. Mi madre me colocó el casco de kamikaze y me lanzó a una misión suicida. Sin palabras explícitas, me transmitió que yo podría con todo, lo cual, si es una locura para cualquiera, aún lo es más para una mujer, que una vez salida al mundo encuentra un camino minado, pero al mismo tiempo que mamá me hizo creer en la omnipotencia, me aseguró el fracaso. Un fracaso con raíces familiares, históricas, de clase, de sexo. Todo está perdido desde siempre. Gracias. Suena emocionante verlo en tu voz, la verdad. Decía Amelia que escribíamos desde el pisotón y me ha recordado una frase que me dijo la escritora Marta Sanz, que me decía que para ella las mujeres escribimos desde la contractura. Y a mí me resultó clarividente, la verdad, ¿no? Esta sensación de escribir haciendo hueco, con el peso, y siempre me acuerdo de ella, ¿no? Estaba pensando que a mí me encanta yo hace años que solo prácticamente leo mujeres, la verdad, y además de este género, del género que es muy híbrido, ¿no? Bueno,
Laura lo explica muy bien en el prólogo de su libro, las memorias, los diarios, la autoficción, la autobiografía, que se tocan, que se rozan, que se expanden. Me encantan, primero porque es un género muy elástico, muy libre, en el que una puede contar su vida, pero a la vez reflexionar sobre ella, invitar a otras escritoras a que comenten su propia vida, ¿no? Con citas, contestarlas, resucitarlas incluso, ¿no? Y me acuerdo que hace unos años, no hace mucho, leí un artículo que era, decía algo así, escrito por un crítico, hombre, por supuesto, y decía, estamos llegando al fin de la autoficción, se está sobreexplotando, y yo inmediatamente dije, esto lo que te jode es que están escribiendo mujeres a mogollón en este género tan libre, tan rico y que por fin está recogiendo nuestras vidas. No estamos necesitando ni la imaginación, ni irnos a otros mundos, ni encontrar relatos cerrados, porque esa es otra cosa interesante también de este género, que es que si tú escribes un relato de ficción tiendes a que todo, en fin, a saber quién ha sido el asesino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que todo cuadre, ¿no? Pero en este género todo se queda un poco abierto, como la vida misma. A veces no hay malos ni buenos. No sé, las cosas que pasan pues, son pequeñas, efectivamente, o depende de la importancia que le dé cada uno en su vida. Recogen todo tipo de conversaciones con tu propia abuela, con tu hija, con otras mujeres desconocidas, y hay, contra la idea esta de que es un género fácil, a mí me parece muy complicado, porque coger tu vida y darle forma, que hay una forma y un trabajo literario, que no se engañe nadie, ¿no? Que a veces cuando la gente dice, esto es que es fácil, cualquiera que se ponga a reflexionar y a resumir su vida, ¿qué callas? ¿Qué destacas? ¿Qué pasajes seleccionas? ¿Qué desvelas? Es un tema muy interesante también, el de la autocensura, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? ¿A cuánta gente estamos dispuestas a hacer daño? No solo a primeros, sino a terceros también, ¿no? Cuando hablamos, yo qué sé, pues de los padres de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Hay que elegir el tono, los personajes, o sea, hay que hacer un trabajo muy grande y convertirse una misma en personaje. Es verdad que no todo, o sea, que no es la realidad grabada con una cámara, que incluso la cámara también miente y selecciona, ¿no? Y yo creo que es eso, parte de este desprecio por el género es que lo escriben muchas mujeres y que lo leemos muchas mujeres, ¿no? Y esto a mí me hace... Yo hace poco que me he dado cuenta que me hace mucha gracia, ¿no? Tú lo dices en el prólogo que te decía tu editor, es que, Laura, tienes que admitir que a ti te leen mujeres, ¿no? Perdona, la frase era, no te quiero ofender, Laura, pero reconozcamos que a ti te leen mujeres. Vamos a ver, o sea, pero ni tan mal, oiga. Que me lee el 52% de la o un gran porcentaje de un 52% de la población, que son las mayores lectoras y las mejores lectoras, las escritoras más interesantes desde hace muchos años también, porque llega un momento que dices que no me hace caso el crítico, voy a escribir lo que me salga, lo que me dé la gana. Entonces estamos escribiendo con mucha más libertad. Yo no paro de encontrar mujeres interesantes, escritoras por todas partes, así que lo de que te leen mujeres, pues de maravilla, vamos. Solo quería decir que me ha hecho gracia, Ana, esto que dices de la autoficción, porque el sábado leí en un suplemento literario una crítica de un señor sobre un libro de una mujer que hablaba de su madre, y el crítico se quejaba de que ya había demasiados libros sobre madres. Que es
un personaje del que se ha hablado poquísimo en realidad en la historia de la literatura, ¿no? Disney nunca lo ha tenido en cuenta. Siempre estaban muertas Siempre las estaban mamás en muertas. Disney. Y todas con el trauma. La madre de Bambi, ¿os acordáis? Esa muerte. Lo que vemos y lo que sentimos leyéndoos es que todas estáis rompiendo la horma, buscando y haciendo que podamos encontrar modelos, pero sobre todo rompiendo la horma. Y hay una cosa que se repite en los libros, en vuestros 3 libros, y es un tema del que no hemos oído hablar nunca, que es el tema del género. Fijaos que las 3 en algún momento, cuando referís a vuestra infancia, preadolescencia, desearíais ser un hombre en algún momento, ¿no? Viendo la libertad con la que actúan los hombres. Laura, Sí, lo sí, dices, Laura, lo dices. Aquí no te libras. Dices, de hecho, aunque yo no me hubiera dado cuenta, y me la daba, de que el modelo A era infinitamente más emocionante, variado, prestigioso y divertido que el modelo B, aunque nunca me hubiera hecho, y me la hacía, la inocente pregunta, ¿por qué no podemos escoger? Aunque yo hubiese querido permanecer en la inopia, no habría podido no percibir la actitud de las mujeres. No era que reclamaran, que exigieran, que protestasen. No era que se negasen a guisar o a planchar, que se sentaran con el marido, papel y lápiz en mano, en la mesa de la cocina, a negociar una distribución más justa de todas las cosas sucias, pesadas y aburridas que hay que hacer en una casa. No era que pusieran en duda los dictados de la naturaleza, la familia, el municipio y el sindicato, y seguro que también Dios y España tenían algo que ver. No era que reclamasen el derecho a tener un buen empleo, a irse de picos pardos o a pilotar lanchas motoras. No, era otra cosa. Era un rezongar entre dientes, un murmurar por lo bajini, era un rencor sordo, una insatisfacción sin nombre, un zumbido perpetuo como de avispas furiosas y encerradas. ¿Y tenéis todas? Sí. Creo que... ¿Quieres leer? Lee alguno más. Vamos a leer. Porque todas tenéis este momento. Dice, a ver. Es que, bueno, Amelia, tienes mucho pero bueno, a mí es que hay un párrafo que me parece brillante, pero porque ayuda a romper el relato sobre cómo somos las mujeres, el relato escrito por hombres y asimilado a través de todos los personajes, los grandes personajes femeninos, desde Shakespeare a Almodóvar, pasando por Socorro, toda la ficción y la cultura actual, cinematográfica, series, etc. Y me parece brillante precisamente porque los rompes. Dices, los males que se atribuían a las mujeres como propios constan ya en los párrafos de Aristófanes y se han venido repitiendo apenas sin variaciones desde que la escritura existe. Ya sabéis que por repetición al final parece que son verdad, ¿no? Tienen que ver con la subordinación del sexo femenino y son heterónomos. Muchos se vinculan con la posición peculiar de quien solo puede atacar o defenderse con la lengua, porque no tiene fortaleza para el verdadero ataque o la legítima defensa. Gritona, cotilla, charlatana, murmuradora, verdulera. Otros con el no disponer de recursos propios, pedigüeña, gastiza, aprovechada, interesada, sisadora, urraca, manirrota. Otros con tener que fingir agrado sin sentirlo, porque no se puede obrar de otra manera. Fingida, hipócrita, falsa, disimulada, arpía. Otros con quien tiene que ocultar siempre su voluntad y actuar bajo la de otro para llevarla a cabo. Tortuosa, mentirosa, llena de astucias, artera, pérfida. Otros con quien es menos siempre de lo que se cree, porque no reside en ella la capacidad de darse su propio lugar. Vanidosa, creída, sabionda, engreída, estirada. Otros, en fin, aluden a los requerimientos básicos, la laboriosidad, la castidad y la buena presencia. Vaga, guarra, sucia, zángana, zorra, perezosa, pendón, vieja, moza vieja, casquivana, cursi, pellejo. Podríamos seguir, pero basta lo dicho, por ejemplo, de lo que se afirma sobre los malos femeninos y sobre las mujeres. Añado yo. Y sobre todo esto es difícil que querramos identificarnos, ¿no? Que deseemos efectivamente cumplir con este rol. Lo digo porque esto parece que está de actualidad, ¿no? Vaya. Pero quizás sorprendentemente este modelo de lo negativo y de lo subordinado, sorprendentemente les es agradable a otros que nunca lo han tenido por obligación que vivir, ¿no? No sé,
No, estas miradas perplejas. A ver. No tenemos ni idea de qué estáis hablando. Yo, y muy respetado, más que querido, admirado profundamente, precisamente, aquí ha citado Carlos Castilla del Pino, siempre tuve un debate extravagante quizá, y decía, mira Carlos, sí, admitamos buena parte de los contenidos de cultura en los cuales ha devenido psicoanálisis y otros discursos similares. Pero hay algo que me resulta muy difícil de creer, que es que el masoquismo exista. No. O sea, esto ha de ser una ficción cultural fuerte, ¿no? Tú, claro que puedes encarnar una personalidad de esta naturaleza, pero te la tienen que enseñar. Por ejemplo, dentro de los modelos religiosos, el masoquismo tiene una entrada inmensa, ¿no? No Tolly, también, ¿no? El asunto es, imaginemos un tipo de persona para la cual la humillación sea un motivo de extraño y retorcido contento. Y retorcido, sí, que haya ahí alguna torsión rara, porque la idea de que alguien cuando le pisan disfruta, eso es una idiotez desde que empieza hasta que acaba. Alguien cuando le pisan le duele y no lo disfruta. Solo puede disfrutar si lo piensa después y dice, viene el metalenguaje siempre, el masoquismo viene del metalenguaje. Pero cosas como la conciencia religiosa, la idea de... Paréntesis, estamos hablando de autobiografía. Imaginad a Teresa de Jesús como autobiografía, que tiene su interés. Y entonces, cierro paréntesis, ved un poco a dónde estoy señalando. La conciencia religiosa, en tanto que conciencia heterónoma, y donde la grandeza está puesta solo en una parte, y la ninguneidad, el no ser nada, tiene que estar todo en la otra. Y de ahí, sin embargo, extraer una suerte de gozo, es lo más parecido probablemente a la idea del masoquismo que podamos experimentar, ¿vale? Sobre esto yo siempre tuve un pequeño debate, porque la respuesta de Carlos siempre era verdadera y callada a la vez. Esto es, bueno, en la clínica se ven casos. La respuesta era verdadera, tú no podías decirle, ¿qué vas a ver tu caso? Era verdad que se ven casos. Y no se entraba en más detalles, ¿no? Yo cuando he estado a punto de creer que algo parecido al masoquismo existe, es en estas personas. La idea de que yo fantasmáticamente voy a encarnar un sexo al que desprecio. No yo, la humanidad completa. Y que encima lo voy a hacer bordando los límites. No es tan fácil de ser entendida. Veréis, 7 de cada 10 chicas, adolescentes, que quieren cambiarse de sexo son chicas. Quieren ser varones. Yo las entiendo. Es que es muy entendible. Si creen realmente que eso se puede hacer y que alguien te dice se hace de esta manera, pues hombre, ¿y qué hago yo aquí padeciendo tonterías? Yo me iba, hasta luego, sexo. Ahí os veré y tal. Se acabó. No necesitas mayor solidez en la voluntad, ¿no? Pero ¿qué le pasa a los otros 3? Veréis. Cuando yo empecé a enterarme de esto, la primera vez que me enteré en estos últimos años, ¿recordáis a Emile Dio-Bleichmann, psicoanalista? Pues hablando con ella también, ella trataba precisamente disforia en preadolescentes. Y preguntándole, pero Emile, exactamente qué es lo que ocurre. Y bueno, por su mayor parte son varones, el 98%.
Pero si ahora tienes 7 contra 10, es evidente que tú no estás teniendo lo que se llama disforia. Tú estás teniendo una gente que quiere escapar de su sexo. Es una cosa distinta. No hay otra cosa. Pero esa otra cosa, si es que existe, ¿qué es? ¿Qué es eso que consiste en hay dos maneras de ver esto? Ya os dije que yo vine a dos cosas, a hablar de Nagaya Terhasmi y a contar lo asombrada que estoy de lo que ocurre. Estoy en la segunda parte. El asunto es, a ver, ¿cómo hago yo, si soy un varón, para encarnar según yo lo que yo creo que es la feminidad? ¿Dónde está la horma? ¿Cuál es? ¿Y dónde obtengo mi placer? Porque he de imaginar que ningún ser humano, aristotélicas seremos, hace algo si ello no le resulta placentero. De alguna forma. ¿Qué encuentra? Por su mayor parte puedes decir, estoy hablando solo de la figura, últimamente, como hasta las pornógrafas ponen cosas desmedidas, denuncias desmedidas y piden grandes cantidades de dinero a cambio, hay que tener un cuidado con lo que se dice, que para qué, ¿no? Yo solo estoy hablando de la figura fenomenológica de lo que pudiera ser el masoquista. No conozco a ninguno. Es absolutamente abstracto todo esto. Claro. Y no tiene nada que ver con nadie real. Nadie. Nadie. Nunca. Porque luego pueden pasar cosas y yo no deseo que nos pasen. ¿Vale? Entonces, cuando las cosas eran más fáciles, porque se entendían relativamente, por ejemplo, la homosexualidad estaba terriblemente bajo un interdicto terrible, ¿no? Y entonces las personas, varones que eran homosexuales, encontraron una manera de poder decir que lo suyo tenía presentación en sociedad. Y entonces decían, yo soy una mujer en el cuerpo equivocado. Ellos no sabían lo que querían decir, los demás no entendíamos tampoco lo que querían decir, pero por el medio había un cierto interés de inteligibilidad en el sentido de que alguien estaba diciendo que en todo caso escapar de la horma impuesta era algo que deseaba hacer y que lo iba a hacer. Y el feminismo, ¿cómo acogió eso? Con los brazos abiertos. Tan hartas como estamos de nuestra horma, estamos de todas las demás. Y todavía nadie sabe lo que puede ser. Y el enunciado que preside la acción de un ser libre es el de Fichte: quiero ser lo que seré. Y hasta ahí. Pero cuando todo esto se vuelve otra cosa, cuando se está jugando realmente la libertad, y alguien dice, es que yo me identifico. ¿Qué quiere decir? Y sobre todo, ¿cómo podríamos ponernos de acuerdo las que escapamos de la horma con aquellos que desean vehementemente entrar dentro? Sin tocar ya para nada la idea general que es, vivimos desde 1950, 70 añazos, de tiempos existencialistas. Si de algo nos hemos deshecho es de la idea de que existan esencias. ¿Por qué existiría una esencia de lo femenino? Y cómo alguien la conocería también, que estaría dispuesto a encarnarla cuando las titulares no quieren. Yo soy más mujer que tú. Dice, mira, así hasta que te canses. La segunda es, corre y disfruta. Pero claro, estos mismos te dicen, a mí no me dices tú. Dice, perdona, esa actitud no tiene nada de femenina, ¿no? A ti te
digo yo todo lo que me apetezca seguidito, porque además me lo sé, como me lo han estado diciendo, tengo unas ganas de decírselo a alguien. O sea, estamos en el medio de demasiadas bromas. Y me refiero a una idea filosófica que, aunque os parezca extraña, era seria, la de Kierkegaard. Cuando Kierkegaard dice, la mujer es una broma. Sí, es una broma. Ella cree que existe. Pero no existe. Es un sueño que el varón ha tenido. Y la muy tonta se pasa el santo día queriendo encarnarlo. Naturalmente va a fracasar. Pero, ¿y qué debemos de hacer con una gente tan singular? No tomarlas muy en serio, porque, pobrecitas, con lo que les ha tocado, ser nada menos que una broma. Estar sufriendo todo el día para encarnar la broma. Y no llegar jamás a nosotros, porque caen bajo Aquiles y la tortuga. O sea, cuando Aquiles persigue a la tortuga camina y Aquiles tiene que ir cizando la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Nunca alcanzará a la tortuga. Mirad, yo creo, queridas compañeras, e incluso algún compañero, hemos de romper la paradoja. Para humanas, nosotras. Nos va a resultar difícil de creer, porque estamos muy desacostumbradas, pero para humanas, nosotras. A fondo, con todo. Y por eso no, bromas no, ya hay muchas. Ya hay muchas, ¿no? No sé. Eso soy. Antes de abrir la palabra a la sala, sí que me gustaría, porque hemos dicho que íbamos a traer algo más de la agenda y no solo vamos a hablar de temitas, pues sí que me gustaría, porque en vuestros 3 libros aparece algo muy importante, que es que hemos hablado de que el relato de las mujeres, la voz de las mujeres ha sido silenciada, pero también han sido silenciados nuestros cuerpos. Tiene mucho que ver de lo que estábamos hablando. Nuestros cuerpos, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el deseo de las mujeres, o la ausencia de deseo, y sobre todo con la idea del sexo. Lo traigo porque acabamos de pasar el 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la Trata. Tenemos en la agenda todavía, por supuesto, la cosificación, la explotación, la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, ya sea en forma de vientres de alquiler, ya sea a través de la pornografía que ha inundado todo, o ya sea, por supuesto, en la prostitución y sus nuevas formas, la prostitución 2.0, a través de las redes sociales, con nuevas plataformas como OnlyFans, etc., etc., que realmente está siendo una escuela de puteros, pero también una escuela, está enseñando a nuestras niñas que esa cosificación que aprenden, que su gran valor, que es la belleza, la juventud, más antiguo esto que todo, que aprenden a través del reconocimiento social en las redes sociales, a través de los likes, los seguidores, lo pueden materializar como un espacio de trabajo utilizando un capital erótico que es, fijaros, qué moderno y transgresor, parece ser lo más valioso que tenemos las mujeres, ser cuerpo para otros. Y las 3 tratáis de alguna manera que esto es clave también en la identidad de las mujeres y en cómo nos aproximamos a la idea de cuál es nuestro papel y cuál es nuestro lugar en el deseo, en la sexualidad y especialmente en lo que se ha conocido como la revolución sexual, las ideas sobre la virginidad y, por supuesto, más cercano a nuestra época, cuál es el lugar de las mujeres en el consentimiento, en el deseo, en el placer y en la relación con nuestros cuerpos. Lo tratáis de maneras muy diferenciadas, atravesadas por la religión y la cultura, atravesadas por el desconocimiento absoluto y la idea de la revolución sexual que toca vivir en los años 70 y ahí lanzadas hacia ello. Y lo tratas tú, Ana, también, sobre todo la relación con el cuerpo, con el amor, con los sentimientos, los afectos.
tú lo has dicho en un momento dado, el cuerpo para otros, ¿no? Hacernos, o sea, yo desde pequeña he sentido que mi cuerpo era una cosa que estaba en el mundo para los demás, ¿no? Que cualquiera se creía con derecho a decirme cosas desde muy pequeña. Yo además tuve la regla con 9 años, con lo cual era una mujerona a esa edad. Entonces yo escuchaba cosas que no comprendía, que me hacían llorar. Llegaba a casa, pero no sabía ni siquiera descifrar. Yo sabía el tono, la intención, pero yo no sabía ni siquiera de qué me estaban hablando. Tampoco había nadie para explicármelo, porque cuando separamos los tiempos de las 3, yo creo que hacemos una trampa, porque en realidad está todo muy mezclado y unas cosas son hijas de las otras, aunque pierden el adjetivo de católico, por ejemplo, pero la culpa está, ya no es una culpa que a mí me traslade un cura, pero a mí mi madre tenía... mi madre era una persona bastante... Yo soy la pequeña, mi madre vivió toda la época que cuenta Amelia en el libro, ¿no? Entonces, mi madre ya no venía con el cura detrás, ni con la religión, pero eran esas mismas ideas las que me transmitió, incluso siendo de familia roja y atea. Da igual, al final los adjetivos hacen hincapié en unas cosas o en otras, o son casi estilísticos, ¿no? O sea, pero toda esa porquería se filtra de una manera o de otra. La culpa, la sensación de que tu cuerpo es algo, un objeto pecaminoso que incita a los demás, que tienes que hacerte cargo de él, ocultarlo, tener cuidado, tener cuidado, tener cuidado, que era la frase de mi infancia y mi adolescencia. Ten cuidado, que yo a veces decía, ¿de qué? O sea, es que era un cuidado ya como una cosa fantasmal, ¿no? ¿De qué? Ten cuidado, mamá, voy a por el pan. Pero claro, es que en el ascensor me podía pasar algo, es que en el metro pasaba, es que... por eso digo que es muy difícil cortar, porque todas seguimos teniendo una mezcla ahí y es un trabajo de toda la vida hacerte cargo de tu cuerpo, y de ponerle nombre a lo que le pasa y de compartirlo. El otro día estábamos en un hilo en Twitter hablando de la menopausia como adolescentes casi, ¿no? Diciendo, ¿a ti te pasa esto? Unas cuantas mujeres de mi edad, ¿no? Es que todavía cuesta muchísimo encontrar sitios donde se hablen ciertas cosas con naturalidad, encontrar complicidad. Sigue siendo un espacio como, no sé, a la vez público y a la vez completamente oscuro, ¿no? Como es tuyo y tú te haces cargo de él, aunque a la vez cualquiera pueda en un momento dado opinar o tocarlo o rozarlo, ¿no? En la calle o en el metro. Es un camino muy complicado, la verdad. Y yo no sé hasta qué punto, además, en qué momento, es lo que os decía antes. Yo cuando me puse a escribir sobre el abuso que tuve con 8 o 9 años, me di cuenta, digo, esto, ¿cuántas veces me lo he llevado yo a la cama con mis parejas? Sin darme cuenta. Y es algo que sencillamente dice, como nos pasa a todas, como se lo dije a mi hermana me dijo, ¡buah! Y se lo dije a mis amigas y me dijeron, pues anda que yo, bueno, pues parece un peaje normal el que tenemos que pagar las mujeres. Y de repente lo estaba escribiendo y estaba llorando, digo, pero a mí ¿quién me convenció de que esto era normal? ¿Y a quién le pido yo cuentas? Y cómo me empiezo a analizar qué me he traído yo de esto a la cama con mis parejas y a la relación con mi hija y a lo que yo le digo a mi hija del mundo y de su cuerpo y de un montón de cosas. Pues sí, estoy de acuerdo, Ana, en que
parece que nuestras vidas en distintas generaciones, en los 10 años más o menos que nos separan, han cambiado mucho, pero en realidad hay un trasfondo que ahí sigue, y yo me he dado cuenta de que yo también he educado a mi hija con la idea del miedo, pero es que es real, ¿no? O sea, no sé, a mí a los 11 años yendo a clase, en fin, a una clase particular por una calle que estaba un poco oscura porque estaba cayendo la noche, se me echó un chico encima y me aplastó contra un coche, y si no llega a venir otra persona al cabo de un poco, pues no sé qué habría pasado. Quiero decir que ese miedo está ahí, o sea, constantemente. No vayas sola, no salgas sola. Cuando me fui a vivir sola, mi madre me dijo que en el buzón pusiera el nombre de un hombre para que nadie pudiera pensar que allí vivía una mujer sola. Pero era constante, o sea, ese miedo estaba por todas partes, ¿no? Y cómo vas a viajar sola, y bueno, con una amiga también era sola, ¿no? Las dos solas y tal. Entonces está ese miedo, ese desconocimiento del propio deseo, de la propia sexualidad. O sea, yo aprendí la palabra y el concepto clítoris a los 19 años leyendo un libro traducido del inglés que era Hablan las Women's Lib, que era una recopilación de textos de feministas americanas que había traducido María José Ragué, pero yo hasta entonces, o sea, estaba en la oscuridad más total, y eso en una familia que era atea y que yo estudiaba en el liceo francés, o sea que no tiene que ver con el catolicismo. Luego, a mí mi madre me decía con mucha crudeza que yo tenía que ser virgen y que mi hermano por supuesto que no, y que mi hermano pues esperaba que fuera de putas, que era lo normal, pero todo esto lo decía muerta de rabia, diciendo, es que los hombres tienen la sartén por el mango y te aguantas, y esto tiene que ser así. Y a mí me partía el corazón ver a mi madre sometida de esa manera, rabiosa, y además sin decir nada a nadie más que a mí, porque luego me he dado cuenta que todos los comentarios que me hacía y todo ese rum de mi madre de estar siempre protestando contra la injusticia sexual, lo compartía conmigo, pero nunca le decía nada a mi hermano ni a mi padre. Y luego también ese contraste sangrante entre una sexualidad que para nosotras era una cosa de consecuencias incalculables, que era que nos podíamos destrozar la vida. Bueno, en esa época era el tema de la virginidad, perder la virginidad. Nadie se querrá casar contigo si no eres virgen, porque claro, para divertirse, hombre, eso van a querer todos, y además se lo van a decir unos a otros, y si se aprovecha uno se lo dirá a sus amigos, se aprovecharán ellos y tal, pero pues a lo mejor, a lo peor. Pero luego para casarse se la buscan virgen. O sea, todo este discurso, y luego, por supuesto, el miedo a ser madre soltera, al ostracismo, que vale, que ahora ya no hay ostracismo, pero hombre, ser madre soltera sigue siendo, en fin, o sea, algo que ser madre sigue siendo así, pero sobre todo si además lo eres sola, pues te marca completamente la vida, porque tú sola tienes que cuidar y tú sola tienes que trabajar para mantener. Entonces, era todo terrible, dramático, angustioso, y para los chicos eran gamberradas, ¿no? En fin, no sé, como un hombre que conocí, al que una vez le dije que si iba a volver con una antigua novia, no sé qué, así, es como bromeando, y me dijo, uy, con esa jamás, prefiero pagar, ¿no? Es decir, esa idea de que, bueno, se relacionan contigo de igual a igual y te quieren y se enamoran y como compañeros un rato, pero si te pones pesada, siempre pueden pagar, ¿no? Es decir, que, bueno, que creo que realmente la prostitución para mí es un escándalo y nos humilla y nos rebaja absolutamente a todas, por supuesto, a las que se prostituyen mucho más, no me quiero comparar, pero es algo que destiñe sobre todas, ¿no? Tu anécdota me ha recordado lo de la soledad. Mira que la soledad es importante, ¿no? Y aprender la soledad. ¿Se oye o no se oye? ¿No? Pues eso, a ver. Ya. Y ahora, vale, es que hay uno que es bien. Hay uno. La soledad es muy difícil de aprender, sin embargo es una de las mejores cosas que cabe aprender. Sin soledad no se puede edificar un yo. El yo necesita mucha soledad y la agradece. Y además se alimenta de ella y le viene bien.
Y la soledad querida es deliciosa. Y el temor a la soledad está demasiado inducido en nuestras vidas. La soledad vivida como castigo. Sí, soledad, te quedarás sola, estarás sola. De hecho, todos estos machistas de redes sociales, hay muchos pobres, es que son muy poco imaginativos. Y entonces y te vas a quedar sola con tus gatos, dice. Mis gatos conmigo serán felices. Tú no tienes ni gatos, tío. ¿A dónde vas? Pobrecillo, putroso. ¿Cómo es aquello de...? Yo es que aprendo mucho con un cómico que se llama Mota. Insulta muy bien. Mugroso. Entonces, en lo de la soledad, la anécdota más asombrosa que conozco es mía, desgraciadamente, pero es verdad. Yo me dejé embaucar cuando era una joven profesora, el primer año que yo era profesora, y llevé nada menos que a 3 cursos de bachillerato femeninos de excursión a Sevilla. No, en la vida, si algo así os ocurre, no lo hagáis. Dicen que nunca, os han votado peor, os han visto la debilidad, aquello terrible. La compañera de matemáticas y yo, ambas las dos por Sevilla, seguidas por 100 mujeres de 16, 17 años. Y pasan 3 individuos canijos, virriosillos y orejudos, se paran felizmente y dicen: «¿Vais sola?» Las 100. Nunca he visto tal facundia. No vamos a ir solas 100. Pues la pregunta estaba hecha con toda rotundidad y tranquilidad. ¿Vais sola? Este debe ser un sitio peculiar y hay que tener cuidado. Pues esto no es normal. Y la segunda también me pertenece. ¿Recordáis cuando nos apropiamos de los pantalones? Esas cosas que ahora no nos quitamos nunca. Pues fue en los 70, las chicas empezaron a apropiarse de los pantalones, nos los poníamos. Yo recuerdo un chaval de mi edad, que se me enfrenta en la calle y dice: ¿no has pensado que te puedes caer de esos pantalones? Ojo. Los pantalones era algo en que te subías y te podías caer. O sea, de verdad, hay mucho miedo, insisto, hay más miedo del que creemos. Y por el otro lado hay una facundia rusoniana. Yo estaba aquí frente al mundo y yo era simplemente perfecto. Yo soy el de Phineas. Yo soy el amo del mundo. Yo soy el que sabe de esto. Tanto más cuanto más memos, además. Quiero decir, esto está en la relación directa. No esperen. El problema es siempre el siguiente. Siempre dices: hombre, no puede ser. Ser varón debe ser más complicado de lo que imaginamos. Sí, porque, a ver, alguien te ha contado una milonga terrible, que tú eres estupendo, que tú lo sabes todo, y luego tú sabes, en el fondo de tu corazón, que eres un chiquilicuatre total, cuyo interés es el justo. Entonces, pasarse el santo día inflando el perro debe ser molestita, debe tener mucha cosa, ¿no? Debe ser algo malo, ¿no? Es decir, mira, a ver, cumplir realmente... uno de mis libros favoritos, si no el más, es El Quijote. Me lo leo cada 2 por 3. Porque pienso que ingenio como de Cervantes, pocos, si no ninguno, desde luego en la española lengua, pocos. La idea de lo que es el perfecto caballero, que el propio Cervantes en el fondo lo quiere contar y no lo cuenta, y lo difícil que es eso, ¿no?
Saber que lo único que tienes de más sobre el otro sexo es una prevalencia, probablemente con escaso fundamento, y bueno, tu fortaleza física, que esa es verdad. Y tener que aprender a manejarla con agrado, con delicadeza y para que te estimen. Mientras que a tu lado tienes a una serie de tipos haciendo de orangutanes todo el rato dando saltos. De verdad que lo tienen más difícil de lo que parece. Ya sé que hoy estáis poco piadosas, y no sabéis nada, tenerlos en cuenta, lo mucho que padecen, pero en un mundo ideal donde la violencia no existiera, los asesinatos no existieran, los vientres de alquiler no existieran, esta gente que venimos aguantando últimamente tampoco existiera, todo esto no existiera, y que fuera un mundo casi perfecto, ser varón seguiría siendo un problema, porque la administración de la fuerza es un problema, es un gran problema. Es el problema que tenemos con la naturaleza, es el problema que tenemos con el reino animal, es el problema de la administración de la fuerza. Por lo tanto, yo no creo en tonterías como vamos a hablar del concepto de vulnerabilidad y tonterías por el estilo. Yo creo que hay que hablar seriamente de cómo la humanidad tiene que aprender a administrar su propia fuerza, porque tiene mucho. Nada más. Antes de que se vayan más compañeras, nos gustaría saber, abrimos, ¿no? El turno de palabras y si alguna compañera sí quiere decir algo, pasamos el micro. Sí. Bueno, buenas tardes a todas. Lo primero, daros las gracias a las 5 por estas maravillosas charlas, comentarios y un especial abrazo a mi admirada Amelia Valcárcel, que yo formo parte de FEMES, de la asociación en la que ella está, de Feministas Realistas. Bueno, solo quería hacer un comentario, seguro que lo habéis leído todas en las noticias, ¿no? Para que veamos que no es exageración este borrado de las mujeres, como en Radio Nacional de España se escribe una información en la que en Cataluña van a proporcionar productos menstruales a las personas menstruantes, ¿verdad? A las personas menstruantes, pero luego al poco, es que son tan tontos además, que es que al poco ponen una noticia que habla de la prostatitis en hombres, claro, porque los hombres tienen próstata, pero las mujeres somos, no somos personas menstruantes, ¿no? Entonces, yo que soy científica, a mí me preocupa muchísimo la ausencia de racionalismo, de pensamiento crítico que está existiendo actualmente. Es que es el terraplanismo sexual. Que se elimine la categoría sexo es tan grave como que los presos en España, el 93,3 son hombres y el 7,7 son mujeres. Es decir, los peores delitos de violación, asesinato y por supuesto pederastia, lo siento, pero los cometen los hombres. El hecho de que el sexo registral se pueda autodeterminar por ciertos sentimientos, géneros, sentidos, es una religión, es una serie de creencias. Yo no me lo puedo creer. Yo pensaba que la Iglesia-Estado estaba separada. Pero está claro que no, que ha entrado una nueva iglesia que es la religión queer. Y yo, además como científica, pues me quedo personalmente horrorizada, ¿no? Porque tenemos pues a derecha y ultraderecha diciendo que la violencia de género no existe, que tenemos que ser el ángel del hogar, y luego tienes a una izquierda posmoderna diciendo que somos un conjunto de sentimientos o de complementos del Corte Inglés, no lo sé. Entonces, pues os agradezco muchísimo este evento, porque de verdad que es un desahogo mental, porque yo no doy crédito, me ocurre como a Amelia, ¿no? Yo no me puedo creer los tiempos en los que estoy viviendo. Muchas gracias. Vamos a hacer todas las preguntas juntas o comentarios, porque nos quedan pocos minutos, ¿verdad, Juan? Bueno, después seguro que en el bar podemos ir, pero quien quiera comentar es el momento.
momento y luego pues las autoras ya contestan a todo el mundo juntos. ¿Quién más? Porque si no yo paso el micro. A ver, tenemos aquí en primera fila Alicia Millares, Ana Pollán, Ana de Miguel. ¿Nadie quiere decir algo aquí o qué? Ana, ¿quieres decir algo? Ana. Claro. Complementa la biografía. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Es un placer. Además he podido ver a mi tribunal y a mi directora que en su momento no pude hacerlo de forma presencial. Y lo único que se me ocurre decir es que me han obligado sin consentimiento. Es que precisamente estaba un poco apartado de estos actos y de las redes y me doy cuenta de que es exactamente aquí donde está la punta de lanza de la vanguardia, quiero decir, la vanguardia de la libertad y de la igualdad y de las ideas claras y distintas que representa Amelia, que representa, por supuesto, la maestra Celia Amoros y sus alumnos, y que es un placer volver a estar aquí, volver a escucharos, y creo que por raros que sean los tiempos y por confuso que sea todo, esto será lo que prevalezca frente a la anécdota. Así que solo puedo decir gracias a mis maestros. Consentimiento. Muchas gracias por tus palabras. Nos has emocionado a todas y espero que a todos los presentes también. Me gustaría, como siempre, que aquí hubiera más hombres, no los hay. Pero bueno, Ana, ¿quieres decir algo? No, que a comprar los libros, que no van a... ¡Venga! Permitirme, siguiendo protocolo, cerrar con 30 segundos. Agradecerles a todos y a todas ustedes la presencia hoy aquí y recordarles que mañana tenemos aquí mismo organizado por esta misma agrupación Agustín Argüelles un recital poético de 10 extraordinarios poetas, algunos con responsabilidades institucionales importantes en el gobierno. Será a las 18:30. Y el recital tiene un sencillo eslogan: la vida, las relaciones personales, la política sin poesía no son nada. Muchas gracias. Ahora es el tiempo de firma. Podemos estar aquí hasta las 9:30 firmando.